este cursillo más que nada va con la intención de exaltar la gloria de la iglesia a través de la luz de Cristo. O sea, de nosotros sin Él no podemos hacer nada y con Él brillamos en su gloria. Y esto es una necesidad de poder nosotros transmitir y enseñar a muchos otros hermanos de nuestras propias congregaciones. Eh, es importante que nosotros podamos poner mucho énfasis de lo que significa respetar a la iglesia, respetar, cuidar a la iglesia, amar a la iglesia, no ponerla a la iglesia en un plano terrenal, sino que aunque estamos en este mundo, Jesús dijo, no somos del mundo y nuestra posición es espiritual y pertenece a ese nivel. Entonces necesitamos nosotros aprender a adquirir, más allá de la imperfección que nosotros tenemos como parte de esta iglesia visible, porque todos somos imperfectos y todos tenemos problemas, necesitamos nosotros aprender a respetar la iglesia de Cristo, amarla, a protegerla, ¿sí? Porque esa es la principal tarea que nosotros tenemos, por eso fuimos incluidos, añadidos por el Señor para ser parte de su iglesia. Entonces, bueno, había resaltado el lunes pasado de por qué se manifiesta la gloria de la iglesia, y justamente porque la iglesia está integrada por pecadores que han sido introducidos por el Señor, añadidos a su iglesia. Pero uno se pregunta, ¿cómo sucede esto? Bueno, comenzábamos diciendo que nosotros fuimos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, y eso ya cobra un valor muy importante, ¿sí? La iglesia es comprada por la sangre de Cristo, entonces no solo es escogida, sino que es redimida, es comprada por la sangre de Cristo, nuestra libertad. Entonces se manifiesta ya en vida nueva como la plenitud justamente de Cristo. O sea que no es que Cristo esté incompleto, pero su obra, su plan, el plan de Jesucristo, se manifiesta en el cumplimiento del propósito del por qué Jesucristo vino a salvar a su iglesia. Entonces hemos visto algunas metáforas o algunas ilustraciones con respecto a ver cómo es nuestra unión y nuestra relación con Cristo en esa plenitud, que nosotros sin Él no somos nada, Cristo es todo, pero Él necesita de su iglesia para culminar o completar su plan. Entonces, por eso es que vemos nosotros la ilustración del pastor con las ovejas, ¿sí? Si un pastor sin ovejas no es pastor, y Él se presenta como pastor, entonces está dando la importancia de un rebaño, está dando la importancia, y no solo eso, sino que dice que Él da su vida por sus ovejas. Entonces está mostrando el valor que tienen las ovejas, y que Él va a buscar, aunque sea una que esté perdida, dejando las 99, exponiéndose, pero va a buscarla esa porque no solo le da la importancia y el valor, sino también que Él le da el cuidado que necesita la oveja. Lo mismo vemos nosotros con el ejemplo de la vid y el racimo de uvas, y la analogía del cuerpo con la cabeza que está unida y que se nutre a sí misma. Y terminando, hemos visto nosotros el lunes pasado con la relación filial del esposo y la esposa, de cómo se manifiesta claramente esta ilustración de Cristo con la iglesia. Hoy nos toca ver desde la página 3, el punto 4, que habla del edificio, ¿sí? Y por qué también nosotros tenemos que reivindicar la posición de la iglesia, porque se ha ridiculizado, Satanás se ha burlado todos estos siglos y todas estas últimas décadas, especialmente desde que el neopentecostalismo ha subestimado la palabra de Dios y ha querido solamente abrazar las experiencias subjetivas personales, y se ha llamado obras del Espíritu Santo a meros extravíos emocionales que han causado más daño y confusión que edificación. Y por ende, al no tener las bases bíblicas tan claras como tendrían que ser, se ha dado lugar a falsos evangelios y a todo tipo de fábulas dentro de la iglesia. Por eso es que los mismos responsables de que la iglesia sea ridiculizada son los mismos creyentes extraviados. Por eso la palabra dice, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. Y Señor está siendo responsable al pueblo de Dios por haber hecho incorrectamente las cosas o andando en una inconducta que le daba pie y le daba autoridad a que los impíos blasfemen, se burlen de la iglesia o del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo no
caer en burla agraviantes de la sociedad, de los impíos, de los ateos, de los humanistas, si los mismos creyentes son los que dan lugar con esos espectáculos, con el mal uso del dinero o con la manipulación que se hace justamente a través de las distintas expresiones falsas del Evangelio y falsas del liderazgo de la Iglesia? Entonces, naturalmente, esto cae en descrédito. Y muchas personas que vienen por motivo equivocado justamente son los que se van defraudados porque no han conocido al Dios de la Biblia, sino el Dios que se le ha presentado como una imagen falsa de la interpretación subjetiva, emocional, que no tiene ningún tipo de asidero. Entonces es importante reivindicar la iglesia, es muy importante. Yo prefiero que hable mal de mi equipo de fútbol, pero no me hable mal de la iglesia, ¿sí? Yo prefiero que me hable mal de cualquier político a quien yo me inclino, pero no me hables mal de la iglesia. O sea, el Señor pone eso, que no permitas que haya acusación contra un anciano si no hay 2 o 3 testigos. En el sentido de que a veces somos muy prontos, muy rápidos para juzgar, para injuriar y hasta para condenar, o permitir muchas veces de que los impíos se burlen, se mofen. Nos toca muchas veces en el trabajo, nos toca en el barrio, en el vecindario, en el club de fútbol, en el club de uno desarrolla actividades, de que te reconocen como cristiano, te identifican con una iglesia y ahí nomás se burlan. Ah, sí, tu pastorcito y tu iglesia y los que roban diezmo y lo que hacen esto y lo que hacen aquello. Ustedes sabrán que todos esos tipos de burlas son común y corrientes en todos lados. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la respuesta nuestra? ¿Es pecado callarme y reírme como en forma aceptando de lo que dicen? ¿O yo debo decir, mira, trata de respetar porque la iglesia que vos te burlás puede ser imperfecta ahora, pero un día el Señor la va a perfeccionar totalmente? Entonces es muy importante tener un carácter de defender, eso se llama identidad. Entonces lo que este tipo de cursillo estamos viendo es la gloria de la iglesia. Amén del buen uso y aplicación bíblica, pero es importante que nosotros, los creyentes, no andemos cabizbajos, no andemos como abochornados. Es como que si yo tengo que ir a predicar el Evangelio en la puerta o en la esquina de la peatonal o en algún lado, estoy así, acurrucado, con vergüenza, me da que no me ve el vecino. No, hermano, nosotros somos portadores del mensaje más extraordinario que viene del cielo, no es de esta tierra. Entonces es muy importante que esa identidad la tengan todos los cristianos para que sean capaces de presentar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice la palabra. Entonces, lo primero que resaltamos en este punto 4, que es el edificio, la edificación, es justamente que la iglesia es la morada del Espíritu Santo. Entonces, claramente nosotros vemos que hay referencias en el Antiguo Testamento en cuanto a la importancia que tiene justamente esta expresión en 2 Crónicas 5:13 al 20, haciendo referencia claramente que cuando fue dedicado el templo de Salomón, la gloria del Jehová, la gloria del Señor se presentó en ese lugar y eso es lo que marcaba la belleza del templo, es lo que marcaba la admiración del templo. No era tan solo por lo que había hecho Salomón, la perfección, el oro que había puesto, sino la presencia del Señor. Y ese texto dice, allí lo tienen la cita en la referencia de Segunda de Crónicas 5, 13 y 14, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es maravilloso, pero sucedió en el Antiguo Testamento. Ahora, ustedes habrán visto de que hay muchas iglesias que quieren replicar esto, diciendo la gloria del Señor ha venido y ha llenado nuestra casa, y es lo que no sé si ustedes han escuchado nombrar la palabra Shekinah, ¿sí? Habrán escuchado que se usa la Shekinah.
y que cae polvo de oro y que cae, qué sé yo, una nube espesa o que cae lluvia de aceite o que hay un perfume a nardo puro que se ha llenado la iglesia y cuántas cosas. Son puras expresiones subjetivas y no estoy descalificando el poder del Señor para hacerlo, sino que hay una marcada diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Para qué quiero yo que las paredes de una capilla se llene de oro, de shequina, o se llene de humo, o se llene de fragancia, si resulta ser que todo eso está dentro de nosotros? Porque esa es la expresión de lo que antes en el Antiguo Testamento era una manifestación sobrenatural exterior. Ahora en el Nuevo Testamento vemos nosotros que hay una manifestación en el interior. Por eso es que en el Nuevo Testamento se está haciendo referencia a que Dios habita en su iglesia. Pero ¿dónde es su iglesia? ¿Cuál es el templo? Sería cuestión de que busquemos en el GPS cuál es el templo donde Dios está y vamos, todos nos congreguemos allí. Pues no es así, ya no es así. Ahora es diferente. Por eso Pablo en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis? Está preguntando, ¿acaso no saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. La congregación de santos, integrando una iglesia local, somos el templo de Dios. Y es bueno resaltarlo. Sí, es verdad que yo soy templo de Dios y cada uno somos templo de Dios. Pero ustedes fíjense, ¿no sabéis que sois, plural, el templo de Dios, singular, uno solo? O sea, todos nosotros hacemos el templo de Dios. Ahora, eventualmente a alguno de nosotros nos tocará estar en un lugar donde no hay iglesia, donde no hay nadie y estamos solos. Bueno, yo soy templo de Dios. Pero el diseño es en lo plural la unanimidad. Somos uno en el Señor y por eso es que se manifiesta así. Por eso es que sois templo es plural. Pablo está enfatizando claramente de que la iglesia se reúne, Dios está allí. Eso es un punto muy importante. Y no hace falta, como dicen los mexicanos, andar pompeándole, ¿no? Dale, vamos, vamos a cantar hasta que baje el fuego, vamos a cantar hasta que baje el poder, vamos. Suena muy lindo como una arenga popular, pero mis hermanos, no hace falta que caiga ningún fuego, no hace falta que haya una shequina, una lluvia de polvo de oro o un charco de aceite que se manifieste, o el olor al nardo puro que se llene, no hace falta. Lo que el Señor quiere es simplemente que nosotros vivamos una vida santa, una vida piadosa, una vida de adoración, una vida de obediencia, porque son los atributos justamente de un nuevo nacido. Un nuevo nacido manifiesta una nueva vida para vivir una vida diferente a la que vivía antes que no tenía Cristo. Entonces yo creo que es mucho más fácil inventar la shequina y que voy a tocar el shofar y que voy a hacer sonar las trompetas y que voy a ponerme la kipá y que voy a, no sé. Cuando inventamos tantas cosas para ver lo exterior, es porque no hay nada adentro. Y el punto es que Jesús dijo claramente, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No es de afuera, es de adentro. La vida se manifiesta desde adentro. El cuerpo exterior se va desgastando, el de adentro se renueva de día en día. Por eso es muy importante tener un panorama bíblico para que nosotros no caigamos en trampas, ni caigamos en estas redes subjetivas emocionales que capturan el alma muy rápidamente y que llevan a distraer la atención. Vuelvo a decir, ¿de qué me sirve a mí estar en un culto donde cae polvo de oro y donde hay shequina y donde hay olor a nardo puro y aceite por todos lados y siento la gloria que me hace transpirar y cuantas cosas más? Y salgo afuera y me prendo un pucho, o me termino yendo a un bar a tomarme una flor de cerveza y llego a la casa y le falto el respeto a mi esposa y a mis hijos y cuántas cosas más. ¿De qué sirve?
Eso le llama Jesús en Mateo 23, sepulcros blanqueados. En otras palabras, se llama hipocresía. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en esa relación, sino que debemos ver la gloria de Dios por la santificación que se practica y especialmente porque nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora, habita en nosotros, en medio de su pueblo. Por eso es que es muy importante ver lo que significa la gloria de Cristo en su iglesia y por eso la iglesia es gloriosa. No solo eso, sino que también pertenecemos a Dios. La iglesia pertenece a Dios. Así que claramente esta enseñanza enfatiza al decir que somos de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Entonces estamos viendo nosotros que enfatiza claramente que la iglesia es una institución divina, no humana. No podemos nosotros equipararla o igualarla a ningún tipo de expresiones sociales, como un club, como un gremio, como un centro vecinal, como una institución común y corriente. La iglesia no es eso. La iglesia tiene claramente la intencionalidad de resaltar en este mundo que es una institución que viene de arriba, que viene de lo alto. Somos nosotros llevados a ese plano. Por eso es que la gran reunión que vamos a tener va a ser cuando Cristo toque la trompeta y entonces seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire, solamente recibir en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Pero la gran reunión se va a dar cuando estemos todos juntos. Entonces, mis hermanos, la pertenencia claramente está mostrando de que hay ciertas advertencias dentro de la iglesia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el pecado justamente que se resalta en 1 Corintios es que había un pecado de división en la iglesia, pero más que nada por una cuestión de objeción o división por simpatía o por elección, más que nada personalista. O sea, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo y ese es un punto en el cual mancha a la iglesia y causa realmente un serio problema. Cuando se empiezan a poner las direcciones detrás de personas en las cuales nosotros decimos, yo soy de este pastor, yo soy de aquel otro pastor. Ese es un pecado. Eso es algo que atenta contra la iglesia. La iglesia tiene que tener una clara identidad de cómo nosotros podemos estar identificándonos justamente con Jesucristo nuestro Señor. ¿Existe problema? Claro que existe problema. ¿Hay pleito, hay diferencias? Claro que sí. Pero tenemos que ser nosotros, como dice Efesios, solícitos en guardar el vínculo de la paz en la unión que nos da el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que estar prontos, dispuestos a que no haya divisiones en el conflicto. Pero ¿cuándo se da muchas veces que hay divisiones? Claramente la palabra, porque ustedes habrán visto diciendo, no, las divisiones del diablo. ¿Han escuchado eso? Las divisiones del diablo. El primero que comienza dividiendo es Dios en Génesis capítulo 1, ¿sí? Separó las aguas de las aguas, la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo seco de lo mojado, hasta se separó la costilla de Adán para formar una mujer. Entonces fíjense en que no toda separación o no todo lo que se dice división es de Dios. Es más, el que divide es Dios. Cuando las divisiones están dentro de la iglesia cargadas de un voltaje intencional con una mala intención, es muy probable que sea porque hay egoísmo, porque hay otros intereses por medio. Pero nosotros podemos ver claramente que Dios es el que nos lleva a nosotros a dividir, como lo enseña la palabra en 1 Corintios 6:16, cuando está diciendo, ¿acaso qué acuerdo hay o qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No se puede fusionar, no se puede unir, porque vosotros sois templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán por pueblo. Entonces, tal vez a ustedes le llama la atención lo que figura allí en el escrito del punto 4.3, cuando dice claramente que la iglesia es santa, separada por Dios y para Dios,
Y causar una división por razones doctrinales se justifica porque la falsa doctrina niega la santidad de la iglesia y la destruye. Y ustedes dirán, pero eso tenemos que hacer. Es que, hermanos, claramente no se trata del hecho de dividir una iglesia, sino de no compartir con las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que muchas veces están impregnadas desde los púlpitos o dinamitando justamente, socavando la iglesia. Entonces, si uno se pone a ver cuál es el sentido de la unidad en sí, o cómo podemos nosotros reconocer este sentido de la unidad. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, justamente desde el versículo 43 en adelante, hace referencia a cómo es el orden de la unidad de la iglesia. Y es muy importante porque nosotros vemos que esto surge en el contexto de la predicación de Pedro, el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés, donde todos estaban hablando lenguas idiomáticas, predicando el Evangelio en el idioma de todas las naciones que estaban en ese momento reunidas por fiesta espiritual o fiesta religiosa que había en Jerusalén. Pero ¿qué vemos aquí nosotros? Que cuando el versículo 37 dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautíces en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y más abajo dice claramente, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 47 vemos quién es el que añade a la iglesia todos los convertidos. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces vemos nosotros que la iglesia está claramente formada por personas añadidas por el Señor después de haber escuchado el Evangelio y después de haber recibido la regeneración a nueva vida. Pero el versículo 43 en adelante nos da a nosotros los puntos que consolidan una iglesia en la unidad. Sobrevino temor a toda persona. Perdón, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como primer punto para pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo es perseverar doctrinalmente. Vuelvo a repetir, perseverar doctrinalmente. Cuando hay esas nuevas doctrinas que empiezan a entrar con un falso evangelio, con una intencionalidad de una interpretación privada que nada tiene que ver con la palabra, estamos empezando a ir en contra de las bases fundamentales de la iglesia. Primero, perseveraban doctrinalmente en la comunión los unos con los otros. Así que no se puede tener comunión cuando no hay una unión o una unidad doctrinal primero. ¿Se entiende esto? Nuestras doctrinas son bíblicas. Debemos conocer lo que la palabra nos enseña como doctrinas bíblicas. Entonces es verdad, todos somos hermanos en Cristo. Cuidado, cuidado. Tenemos que entender que Dios no es un Dios de confusión ni un Dios de desorden. Pero tenemos que ver que si se enseña el Evangelio de Jesucristo y se enseñan las doctrinas bíblicas como fundamento de las doctrinas apostólicas, no como estos falsos apóstoles que traen nuevas doctrinas, nuevas revelaciones, porque eso no proviene de Dios, yo no puedo estar diciéndole hermano a alguien que practica algo que es contrario. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la gloria de la iglesia se manifiesta principalmente porque es un edificio santo, es una edificación santa. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No solo está hablando del hablar mal o se me pega el mal hablar de otra persona, sino que está hablando de las doctrinas que son corrompidas y que la iglesia está asumiendo que es la verdadera vida cristiana que debemos tener. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo podría entrar en minuciosos detalles de ejemplos, pero creo que todos nosotros de alguna manera hemos tenido experiencia de saber
que hay muchas personas que hablan como si fuera que Dios le ha revelado cosas en forma muy privada, muy subjetiva, pero que no están basadas en la palabra del Señor. Creo que es suficiente ver que en esta pandemia, lo que vamos de este año 2020, se le hizo un embrollo en la cabeza a todos los profetas que decían paz, prosperidad, sanidad para todos cuando comenzó el 2020. Y hoy en día tienen que acomodar un poco todo lo que dijeron porque las cosas no fue como le habían dicho. Entonces, si Dios se equivocó, pues hay que tener cuidado. Entonces dice, no erréis. Después vemos nosotros que las malas conversaciones, las malas comunicaciones, claramente implican ese compañerismo, una asociación que termina desvirtuando. Nosotros somos templo de Dios y quiere decir que somos pueblo de Dios y lo que Pablo está argumentando justamente que nosotros no podemos unirnos a alguien que trae otro evangelio, otro tipo de doctrina o que se manifiestan como incrédulos. Porque saben que hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero aún hasta llegan a decir que la palabra se contradice. Es tremendo. A mí me tocó hablar con pastores que decían, no, pero la palabra tiene ciertas contradicciones. Yo no puedo entender cómo son ministros y que no usan bien la palabra de la verdad. Es muy importante que nosotros seamos respetuosos y temerosos de lo que es la palabra de Dios, entregada a quién. Jesucristo dijo, Padre, la palabra que me diste, yo les he dado. Nosotros tenemos la palabra del Señor y debemos ser defensores de la palabra de Dios. Debemos nosotros presentar batalla para cuidar la sana doctrina, para no adulterar el evangelio como una leche adulterada. Entonces eso sí requiere de nosotros una posición firme, una identidad firme como verdaderos hijos de Dios. Entonces, 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Así que es necesario perseverar en la santidad de la iglesia. Debemos nunca desenfocarnos para los que son pastores, para los que están encargados de obras, para los que están llevando adelante en grupo o formando grupo para la futura iglesia. Hermanos queridos, esto no es negociable. Necesita la iglesia entender que es un pueblo santo. No hay negocio. Yo me acuerdo con Hugo, me contaba en forma privada algunas experiencias tristes que ha vivido en un grupo allí en Catamarca, y él me decía cosas que él no las podía comprender, y me acuerdo, Hugo, de eso. Y a veces son situaciones que dicen, no se puede negociar. Esto tiene que ser así, y es así. Y no podemos mirar para otro lado. Entonces, es necesario que la iglesia sepa aplicar verdaderamente y bíblicamente la disciplina. Por eso es importante la estructura de una iglesia, membresía de una iglesia, estatutos bíblicos, disciplinas bíblicas, pactos de membresía. Hay una serie de cosas que es muy importante porque vuelvo a decir, esto no es un club que si a mí no me gusta pido la desafiliación de socio y me voy a otro club y me afilio y sigo como si nada pasase. La iglesia debe tener que entender que es muy importante manifestarnos claramente como la iglesia santa, sin mancha y sin arrugas para el Señor. Así que cuando la iglesia ejerce disciplina, el propósito de esa disciplina es purgar, claramente purgar, elementos malos que contaminan a la iglesia, ¿sí? O sea, ¿hay hermanos indisciplinados en la iglesia? Seguramente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a colgar del campanario para que todos se burlen de él? No. Vamos a exhortarlo con amor, vamos a reprenderlo con paciencia o vamos a disciplinarlo como una expresión de disciplina del Señor. Y si la respuesta de esos pasos es basada en el fruto del arrepentimiento, el hermano es reincorporado bajo la bendición de la iglesia y la restauración y el aprendizaje y la fructificación para que siga adelante y glorifique al Señor. Pero si en rebeldía se comporta distante, tenemos autoridad para excomulgar a aquellos rebeldes. Pablo decía, quitad a ese perverso de entre vosotros. O sea, fue un caso de inmoralidad juzgado en Corinto. Fue expulsado de la comunión de la iglesia. Cuando dice que el tal se ha entregado a Satanás para que, a fin de que su cuerpo sea destruido y su alma. Bueno, muchos dicen, lo mataron. No.
está hablando justamente de la excomulgación de la iglesia, porque Pablo en su segunda carta tiene que decirle, muchachos, yo ya lo perdoné, aflojen un poco, es decir, ya es momento de que ustedes también lo perdonen y lo vuelvan a traer de nuevo ese hermano. No puede ser que lo estén aporreando todo el tiempo, ¿sí? Porque se habían ensañado ya con el pobre hermano. Entonces vemos nosotros en la primera carta cómo Pablo es duro y de la segunda carta Pablo intercede por ese hermano. Entonces el proceso de la disciplina es muy importante porque es la necesidad de purgar, de corregir justamente las cosas que están mal, porque el fin ¿cuál es? Es santificar la iglesia. No es que nosotros vamos a actuar de jueces ni vamos a tomar revancha y si ese hermano no lo trago voy a decir, toma, toma para que aprendas. No se trata de eso, ¿sí? Sino que nosotros podamos aprender lo que es el efecto de la disciplina que dice Hebreos 12. Dice que al principio no es motivo de gozo, pero luego sigue es fruto apacible en quienes es practicado. Nosotros podemos ver en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, que dice, por ejemplo, entre los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es entregar a Satanás, que, ay, Dios mío, escuché muchas veces eso, lo entregamos a Satanás y creen que es entregarlo al ritual de Umbanda y que lo destruyen. No, mis hermanos, ¿sí? Es la cobertura espiritual que una iglesia da a los hijos obedientes bajo disciplina, bajo un contexto bíblico al amparo. Entonces es necesario entender por qué es importante la iglesia, porque la iglesia tiene esa autoridad delegada de parte del Señor, ¿sí? Es muy importante, pero debemos ser nosotros llenos de mansedumbre, pacificadores, y todo lo que se hace, hacerlo con amor. Es la forma en que nosotros tenemos que llevar adelante. El otro punto no solo es purgar, sino es corregir justamente a los que están en error, porque ese es el principal motivo. Entonces, la iglesia es un edificio que pertenece a Dios y es un edificio santo. Pero también, como dice el punto 4.4, es un edificio estable, o sea que está establecido. Si bien es cierto, podemos tener mudanza de la iglesia y ir de un lado a otro, pero nosotros somos un edificio estable. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos fundamento. Pablo lo dice en Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nosotros vemos allí claramente la expresión del fundamento. Lo mismo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces claramente está mostrando la participación y la particularidad de cada uno de nosotros. ¿Qué dice que somos? Somos piedra viva en el templo de Dios. Somos piedras vivas en el templo de Dios. El templo de Dios está edificado sobre el fundamento de la obra de Cristo, porque ¿qué es lo que los apóstoles hablan de Cristo? Y en las enseñanzas de Cristo, y el testimonio de Cristo, y la victoria de Cristo, los apóstoles no hablaban de nadie más que de Cristo. Por lo tanto, el templo, la iglesia, está edificada sobre el fundamento de la obra de Cristo y que es la enseñanza de los apóstoles. Por eso es que cuando hay estos nuevos apóstoles que dicen que son apóstoles, no traen fundamentos de Cristo, traen todo lo que es antropocentrismo, o sea, el hombre como centro. La palabra para
para tu crecimiento, para tu prosperidad, para tu éxito, para tu fructificación, tu multiplicación, tus sueños, tus logros. Eso lo habrán escuchado y habrán visto que eso funciona atrapando como un imán a muchas personas. Pero no es fundamento de Cristo. Y cualquier grupo de personas que se llaman iglesia cristiana y que abrazan estos falsos maestros con falsos fundamentos, no perduran, no perduran, no puede sostenerse. ¿Por qué? Porque va a venir la lluvia, van a correr los ríos, van a soplar los vientos y van a golpear con ímpetu aquella casa. Y si no está fundada sobre la roca, que es Cristo, y su palabra, que es el fundamento vivo, va a ser grande la ruina. Entonces, como estamos ya entrando en tiempo de lluvias espirituales, vientos espirituales y ríos espirituales que van a golpear con toda su fuerza, llamémosles humanismo, llamémosles LGTB, ideología de género, llamémosles, qué sé yo, anarquismo, llamémosle, qué sé yo, legalización del aborto, despenalización de las drogas, matrimonio igualitario, llamémosle liberación de Dios, saquémonos a Dios de encima, apostasía general, todos esos movimientos que están cobrando cada vez más fuerza y que golpean a las iglesias, esas lluvias van a golpear las iglesias y va a permanecer firme la que esté fundamentada en Cristo y sus enseñanzas. Así que hermanos pastores y líderes que están con hermoso llamamiento, si no tenemos en claro este punto principal y no empezamos a edificar juntamente con Cristo conforme a la sana doctrina, no va a ser un buen provecho y el golpe va a ser duro y van a caer muchos que no están fundados en la roca. Por eso es que arena parece atractivo, pero la arena no es firme. ¿Y a quién compara Jesús? A los de la roca y a los de la arena. Todos oyen. ¿A quién le comparará, dice Jesús? A los que oyen y hacen. Son prudentes, edifican su casa en la roca. Y los otros, los que oyen y no hacen, son insensatos. El problema no es que no escuchan, no oyen. No, hermanos, el Señor les da la palabra, pero no ponen en práctica. Entonces claramente vemos nosotros que el templo santo es una morada del Espíritu Santo y por eso que nosotros somos llamados sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza a nuestro Señor. El apóstol Pablo deja muy claro lo que es el punto 4.5, que la iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia es baluarte de la verdad. En 1 Timoteo 3, 14 y 15 es un texto extraordinario que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo no creo que haya ninguna institución en el mundo que tenga esta extraordinaria descripción. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios ha establecido una iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles para guardar la verdad. Las epístolas demuestran una gran preocupación por los apóstoles de guardar la verdad. Siempre están denunciando a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los lobos rapaces, a los que se disfrazan como ángel de luz, a los que son mercaderes de la fe, a los que negocian y trafican con las almas de los hombres, a todos aquellos que por ganancia y por apetitos de su concupiscencia y por avaricia hacen mercadería de la gente. Y claramente vemos nosotros que las cartas de Tito, de Timoteo, las cartas de Pedro, de Juan y aún de Judas, contienen duras advertencias contra los herejes. O sea, si nosotros dejamos pasar, bueno, el hermano, pobrecito, no sabe, está enseñando. Bueno, a lo mejor nosotros no tomamos esa reacción, pero Dios no permite que en su iglesia se manifieste eso. Por eso hay de los falsos profetas.
Hay de los que dicen, Dios me ha dicho y no dijo nada. Porque duras advertencias bíblicas hay contra los herejes y sus enseñanzas. Duras. ¿Y saben qué es lo peor? Haber conocido y dejar de lado y volver otra vez a las fábulas. A mí me entristece, porque yo en Monteros tengo hermanos que amo mucho y veo que ha pasado exactamente lo mismo, que se han vuelto a las fábulas, después de haber conocido tantas cosas. Y por eso yo les animo a ustedes, mis hermanos, de que abracen la verdad bíblica, porque nosotros se nos simplifica la ecuación. ¿A quién pretendemos agradar nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Pues nosotros no somos llamados para agradar a nadie más que a uno solo, a Jesucristo, el cual nos va a coronar y nos va a premiar. Así que es muy posible que si te propones agradar a Cristo, es seguro que vas a ser desagradable a todos los demás. Así que necesitamos nosotros poder entender por qué somos baluarte de la verdad y por qué Dios no admite ni tolera ningún tipo de herejías y de falsas doctrinas y falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Por eso debemos nosotros enseñar a los hermanos a que sean como los de Berea, los más nobles. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan lo que hacían ellos? Iban a sus casas a corroborar con las escrituras si lo que decía Pablo era bíblico. Por eso eran los más nobles. Pero ¿qué pasa? Muchas iglesias evangélicas todavía siguen con las costumbres laiquistas de las iglesias romanas. Que el cura dice lo que quiere decir y ellos dicen amén, nada más, amén, 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 y nunca corroboran lo que dice la palabra. Gracias a Dios ya no estamos en el oscurantismo. Y nosotros tenemos que evaluar. Y es muy importante que el que se va a parar a predicar hable delante de Dios y de parte de Dios. Y no que esté diciendo cosas y haciendo cosas que la gente diga, amén, qué tremenda palabra, pero resulta que no le ha pegado ni un texto bíblico. Ha sido toda una sanata, ha sido toda una ilusión, ha sido toda una expresión subjetiva. Y ese es un punto totalmente peligroso, totalmente peligroso. Así que, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Es ver que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debemos conocer la Biblia y debemos amar la Biblia y defender la Biblia. Ese es el punto principal. El punto 5 dice que nosotros somos real sacerdocio, por eso la gloria de la iglesia se manifiesta también en esto. ¿Y por qué? En el Antiguo Testamento vemos que Israel había sido llamado, Éxodo 19, versículos 5 y 6, había sido llamado a ser un reino de sacerdotes. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe qué pasó cuando Moisés bajó? Tenían tanto miedo que le dijeron, no, 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 anda vos Moisés, nosotros no, tenemos miedo al trueno, al relámpago, a las bocinas, tenemos miedo al humo, como ve ese monte. No, no, no. Y Moisés dijo, Dios quería hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Y no fueron Israel un reino de sacerdotes. Ahora, el verdadero Israel espiritual, el verdadero Israel de la promesa, los integrados por judíos y gentiles escogidos, formando una nación santa, una nueva nación, la verdadera Israel espiritual, claramente llegamos a ser nosotros, no por mérito, sino por la sangre de Jesucristo, redimidos para ser reyes y sacerdotes, o sea, un reino de sacerdotes. Por eso los israelitas fallaron, pero en Cristo podemos ser lo que Dios quería que seamos. Así que no quedó eso como una idea o como un sueño, sino que se hizo realidad. Pedro dice que nosotros, según 1 Pedro 2, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿ves? Un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé qué le causa a ustedes, para mí me llena de emoción y de alegría saber ese texto. Deberían ustedes escribirlo en las paredes de algún lugar de su casa y leerlo todos los días que estén bajoneados, que se sientan mal, que se sientan un pobre gusano infeliz, que andamos allí deprimidos, y leerlo. Nosotros somos. No es que algún día seremos, sois, mas vosotros
sois. Eso lo dice Dios en su palabra. Mas vosotros sois linaje escogido. A mí me gusta mucho la palabra escogido, pero resalta más cuando dice seleccionado. La selección argentina para muchos jugadores de fútbol es un sueño, pero no todos son seleccionados para jugar allí. ¡Qué privilegio! Bueno, nosotros fuimos escogidos, pero es el mismo uso de la palabra seleccionados por Dios. Y no porque haya visto méritos sobresalientes o diferentes a otros. Eso forma parte de su decreto eterno y de su pura voluntad y sus planes. Pero no hay duda de que la palabra dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Así que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un reino de sacerdotes. Yo estoy viendo aquí reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Yo no sé con cuántos reyes te has cruzado en toda tu vida. Tenemos una reina en Holanda, ¿no? Que Máxima, la Argentina. Sacerdote creo que andamos viendo a patada todos los días, ¿no? Pero no es conforme a lo que dice el Señor. Pero la Biblia resalta que nosotros somos reyes porque tenemos autoridad delegada y sacerdotes porque tenemos nosotros el oficio de ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios directamente en su trono. ¿Por qué? Porque estamos bajo el Rey de Reyes y bajo el sumo sacerdote de todos los sacerdotes ungidos por la sangre de Jesucristo. Así que notemos este gran y precioso texto, Nación Santa. ¿Qué me hablan de potencias nacionales? ¿Qué potencia nacional hay? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? ¿China? Para los ojos del hombre. Dios dice, yo haré temblar las naciones. A mi voz temblarán todas las naciones. Y dice, las naciones vendrán y se postrarán ante mi reino. ¿Y saben, hermanos? Nosotros pertenecemos a ese reino. Nosotros somos esa nación santa. De todas las naciones que hay en el mundo hay una nación preciosa que jamás será destruida, que jamás será cedida al gobierno de nadie, solamente de Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Por eso a la hora de resaltar el valor que tiene la iglesia y lo que es la gloria de la iglesia, es porque somos real sacerdocio. Cristo es nuestro sumo sacerdote, sacerdote con acceso que nos permite entrar a la presencia de Dios en que nosotros podemos entrar confiadamente, escogidos por Dios, y eso nos lleva a nosotros a ver lo precioso de esta gloria. Los levitas hicieron sacrificio a Dios, pero Pablo le dice a su iglesia, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Qué otro punto resalta justamente la gloria de la iglesia? Que Cristo le delega autoridad a su iglesia. Nadie más y nada menos que Jesucristo es el que delega autoridad a su iglesia. ¿Por qué necesitamos estar en una iglesia? ¿Por qué necesitamos ser miembros activos de una iglesia? Porque no es simplemente una reunión de personas aburridas que se juntan un domingo para compartir un tiempo de reunión y después tomar el té y jugar al viejo molinero, la pareja loca y después comer unas pizzas y tomar unos mates. Pareciera ser que la iglesia está reducida solamente a esto. La iglesia tiene lugar de gobierno, la iglesia tiene autoridad delegada de parte de Dios. Y es un principio bíblico que nosotros vemos en Mateo 16, del 16 al 19, que la iglesia católica la entiende para los tomates. Por eso creen que Pedro es el primer papa, cuando Pedro ni siquiera pisó Roma jamás. Entonces debemos entender nosotros de que este texto no está haciendo referencia a eso. Cuando dice claramente, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, está hablando de la autoridad delegada que tiene la iglesia. Por eso los pastores, los ministros, los líderes llamados al servicio de la iglesia, un día tendremos que rendir cuenta delante del Señor que hicimos con la autoridad delegada de parte del Señor. Así que
Mateo 18:18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que después de la confusión de Pedro, Jesús habla a él y en singular, mientras que Mateo 18 habla en plural. Y ahí está la diferencia, ¿sí? En cuanto a la autoridad que es dada a los apóstoles. En el caso de Mateo 16:16, en su contexto dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Aquí vemos nosotros claramente la autoridad delegada de Cristo a su iglesia cuando vemos que Pedro afirma una verdad que ha sido revelada por mismo Dios. Jesús lo dice, no Pedro. Pedro lo dice y no sabe por qué lo dice. Pero le dice Jesús, bienaventurado eres muy dichoso, muy feliz, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que fue inspirado por el Espíritu Santo, su afirmación no fue mera intuición humana. Así que mis hermanos, si nosotros proclamamos lo mismo, nosotros tenemos la misma impartición de autoridad de parte de Dios. Pedro, que significa Petros, piedra, o pedazo de roca, que quiere decir que es parte de la roca, está hablando de Cristo. Al decir Pedro, está diciendo Cristo mismo, porque Petras o Pedro es parte de la roca, pero no es la roca, porque la roca es Cristo. Nosotros en cierto modo somos Petros, porque somos parte de la roca. Entonces, esta roca, esa Petra, esa masa de roca, de donde viene la palabra, la roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia, es más grande que el individuo, o sea, más grande que Pedro. Es la revelación y la confesión de que Cristo es el Señor. Sin embargo, Pedro y su afirmación son una parte integral de la misma naturaleza de la roca. O sea, si estás confesando es porque pertenece ya a Cristo. Es la vida nueva que tiene en Cristo. Entonces, hermanos, la delegación de la autoridad la vemos nosotros allí en el versículo 19 cuando habla de llaves, ¿sí? A ti te daré las llaves. ¿Mm? Y eso a los falsos profetas les encanta usar estos textos, ¿no? Para hablar de llave, y te doy la llave y habla. Bueno, hermanos, hay que tener mucha imaginación para hablar cosas así de extrañas, ¿no? Pero lo que sí podemos entender es que está hablando justamente de la tarea de mayordomo. O sea, un mayordomo se le fue dada las llaves de la casa de su señor porque tuvo autoridad sobre ella. O sea, tiene autoridad delegada de parte de Dios. Por eso vemos nosotros en el Antiguo Testamento, en Isaías 22:22, que dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Ese es un texto justamente profético hablando de la autoridad de Cristo delegado sobre su pueblo, y en este caso la iglesia. Así que, ¿qué vemos nosotros en cuanto a esto? Que las llaves del reino han sido dadas a Cristo por Dios el Padre, por lo tanto hay autoridad divina, porque todo potencial todo pertenece al Señor, todo es de Él. Cristo dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Señor, Él es el amo de llave, es Cristo. Pero ¿qué vemos nosotros? Claramente que está haciendo referencia a que Cristo ha nombrado administradores o mayordomos de su casa. Por lo tanto, Pablo dice en 1 Corintios 4:1, así que tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de su ministerio. O sea, que la iglesia es administradora del poder de Dios, del poder delegado de parte de Dios y de poder justamente apoyar esa autoridad para el crecimiento del Evangelio. Así que lo que nosotros nos consideramos como mayordomo o administradores, la autoridad de Pedro es delegada
siempre obró bajo autoridad de Cristo y no pudo actuar independientemente de Cristo, quien es el Señor de su iglesia. Por lo tanto, nosotros podemos entender que la iglesia tiene gloria porque tiene autoridad delegada. Claramente tiene autoridad delegada. Y sabe Satanás que esto es así. Por eso es que al no poder arrebatarnos y sacarnos la salvación y llevarnos al infierno y nada de eso, por lo menos quiere entorpecer el conocimiento de la verdad para que la iglesia no use esta autoridad delegada de parte del Señor. Así que, ¿qué es atar y desatar? Cuando dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, esos son términos que usaban los rabinos, son terminologías claras y entendidas en ese contexto por su cultura, de que no estaba haciendo referencia a literalidad de atar o desatar, sino que estaba claramente referido a prohibir o a permitir, ¿sí? La iglesia tiene esa autoridad para permitir o no permitir, para prohibir o no prohibir. Entonces, el uso de esta misma referencia es la que nosotros vemos en Apocalipsis 20 cuando hace referencia de que un ángel descendió con una cadena y una llave, una gran cadena del cielo, y ató y prendió a Satanás, la serpiente antigua, y la ató por 1000 años. Entonces el que toma Apocalipsis literalmente va a tener una ensalada de confusión en la cabeza, porque está esperando que cuando venga Cristo por segunda vez recién lo ate al diablo, entonces el diablo... No, hermanos, la Biblia le enseña que Jesús ató al hombre fuerte, entonces pudo sacar sus bienes. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando él comenzó su ministerio aquí, diciendo, el reino de los cielos ha llegado, arrepentidos y creed del Evangelio. Entonces, Satanás no está literalmente atado con una cadena, pero está impedido. Dios no le permite, ¿qué cosa? Engañar a las naciones. Satanás no puede engañar a las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, una simple pregunta que ustedes la van a responder allí con micrófonos silenciosos, ¿no? Pero ¿con qué se va el hambre? Comiendo. ¿Con qué se va el sueño? Durmiendo, ¿sí? ¿Con qué se va la suciedad? Lavando o bañándose, ¿sí? O sea, ¿con qué se van las tinieblas? Encendiendo la luz. O sea, lo opuesto. Entonces, ¿por qué no hay engaño? ¿Por qué Satanás no puede engañar? Pilato hizo la gran pregunta. La única pregunta que creo yo que le hizo inspirada por Dios Pilato es cuando él le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan? Jesús ya había dicho, yo soy la verdad, no una verdad, yo soy la verdad. Y cuando él inició su ministerio, él es la verdad. El evangelio de Jesucristo es la verdad. Mis palabras son verdad, dice Jesús. Y la iglesia es baluarte de la verdad. ¿Y sabe por qué Satanás está atado? Porque no le fue permitido engañar más a las naciones, porque la verdad está siendo predicada por la iglesia hasta que sea soltado por un breve momento. Si ustedes leen Apocalipsis 20 van a ver que él salió a engañar a las naciones nuevamente. Entonces, al entender ese principio, vemos nosotros que la iglesia tiene autoridad para atar y desatar, que es permitir o no permitir, que se emplea y cuando se corrige claramente a la iglesia, incluso a través de la disciplina, del error, del pecado y de las caídas. Así que la disciplina es uso de autoridad de atar y desatar, que es permitir o no permitir. La iglesia tiene esa autoridad que santifica la vida del cristiano. Así que el uso de las llaves que nosotros vemos es el privilegio de toda la iglesia que el Señor nos ha dado. Pedro es solamente un fragmento de la roca, hablándole en singular, pero luego Cristo habla en plural. Así que Jesús es el que le da las llaves, representando a todos los apóstoles en su caso en ese momento, pero que dice Efesios 2:20, Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, la misma autoridad, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y le habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuvieren les serán retenidos. O sea que la iglesia tiene una autoridad tremenda, tremenda autoridad delegada por el Señor. Entonces claramente nosotros podemos ver que el uso de esta autoridad no la tiene ni Donald Trump, ni Gypsy King, ninguno de las potencias mundiales, ni Putin en Rusia, y ninguno de los que se pueda levantar, sino es claramente delegada de parte de Dios para la iglesia de Jesucristo. Así yo no sé a esta altura de la enseñanza si vamos viendo el nivel de respeto y admiración que tiene que tener la iglesia de Cristo. Por más que nos vemos las ñañas nosotros, los caprichos, las chiquinadas que tenemos y las cosas que nosotros muchas veces hacemos. Estas son cosas secundarias, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Señor está obrando, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Está trabajando en nosotros. Y no se negocia absolutamente nada del plan de Dios. ¿Cómo aplica o cómo abre la iglesia? Primero predicando el Evangelio. Abre el reino de los cielos a los que no creen y cierran a los que no creen. Se lo está escuchando mal, pastor. Sí. Ahí ya no se lo escucha. Se está escuchando medio cortado. Sí, sí. Y esto que estoy conectado. ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? Más o menos. Sí. Bueno, de todas formas ya estoy llegando al final. Vamos a tratar de completar. No sé dónde hemos quedado con usted, hasta dónde me hice escuchar. El uso de las llaves. ¿Cómo se emplea las llaves en la iglesia? ¿Puede ser? Bien. Sí, sí. ¿Cómo emplea entonces la autoridad la iglesia? ¿Cómo emplea estas llaves la iglesia? Lo primero es predicando el Evangelio. Ahí vemos nosotros de que al predicar el Evangelio, muchos de nosotros no damos ni cuenta de lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros, con la autoridad delegada, estamos abriendo el reino a los que creen y cerrando el reino a los que no creen. Por eso es muy importante entender que el Señor le está reclamando duramente a los fariseos en Mateo 7, diciendo, hipócritas, ustedes cierran el reino a los que quieren entrar. No entran ustedes ni dejan entrar a nadie. Entonces, es muy importante ver que el uso justamente del reino, del evangelio, de la predicación del evangelio, lo que hace es traer una apertura al reino de los cielos, y no es que nosotros lo hacemos, sino la hace el Espíritu Santo, pero está permitiendo justamente de que nuestra predicación, la predicación de la iglesia, esté en plena actividad de atar y desatar, permitir y no permitir, abrir y cerrar. Entonces, no es que ando reprendiendo al diablo, ato al diablo, ¿sí? Yo me pregunto, ¿quién lo desata todas las semanas, que todos los domingos hay que atarlo, ¿no? Porque muchas personas están cayendo en ese permanente atar y desatar. Y no se trata de eso, mis hermanos. No se trata de esa expresión de atar y desatar, sino que es permitir o no permitir, abrir o cerrar. Y en este caso es la predicación del Evangelio. Y otra cosa que trae autoridad a la iglesia es el uso y la aplicación de la disciplina bíblica, que lo vemos nosotros en el caso de Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira, y que vemos nosotros la autoridad que tuvo Pedro en ese caso para ejercer autoridad, y en ese caso fue un juicio correctivo. Lo mismo en 1 Corintios 5, cuando se juzga el caso de inmoralidad o el caso de la división que había dentro de la iglesia. Entonces, el punto 7 manifiesta también la gloria de la iglesia en cuanto a la influencia que tiene la iglesia en la sociedad. ¿Por qué? Porque esta iglesia que Cristo tiene un rol importantísimo en la sociedad.
sin duda Dios nos ha bendecido, Dios le ha dado autoridad por medio claramente de la existencia de la iglesia. ¿Para qué? Para bendecir y para manifestar diferencia a cualquier otra institución. Una de ellas, por ejemplo, es la ilustración de la semilla de mostaza. Y vemos nosotros que lo que dice Lucas 13, 18 y 19, al decir, dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué le compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Entonces, la semilla de mostaza es una expresión muy pequeña, es una ilustración de mucha sabiduría de parte del Señor, porque es una semilla muy pequeña y produce el arbusto o el árbol más grande, que crece rápidamente, echa ramas como un árbol, ¿sí? Y claramente esa ilustración está mostrando cómo una iglesia en una sociedad afecta con su evangelio, con su testimonio, y es justamente lo que hace referencia a ser una institución especial, no común, no ordinaria, especial de parte del Señor. Así que, como dice allí el escrito, es semejante al reino de Dios, el pueblo de Dios. Por eso es que la idea de las aves que anidan en sus ramas representa a personas que encuentran beneficio por causa de la actividad de la iglesia y de los creyentes. O sea que la iglesia tiene que afectar su entorno, la sociedad, por medio del testimonio, por medio de la disciplina, por medio de la obediencia, por medio de las expresiones visibles de un amor solidario con la gente, y muchas personas van justamente a encontrar cobijo en los brazos de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la iglesia evangélica y cada cristiano que integra ha sido claramente responsable de la institución de beneficios, tales como hospitales, escuelas, orfanatos. Y si ustedes hacen un poco de historia, la reforma de Martín Lutero ha traído aparejado muchísima influencia en la sociedad. Los hospitales, las universidades, las escuelas públicas, los distintos tipos de literaturas que se han empezado a propagar, la ciencia ha crecido mucho a partir de ese momento. Los registros civiles, por ejemplo, son claramente la idea fundada y establecida por las iglesias cristianas. Acá en Argentina el primer registro civil ha sido creado justamente en la ciudad de Santiago del Estero porque era la ciudad más longeva, la más vieja de Argentina, y los misioneros que llegaban han traído justamente como una iniciativa de poder regularizar muchas situaciones civiles y lo han hecho por medio de los registros civiles. Y eso ha sido claramente la influencia de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Las distintas escuelas o enseñanzas en la escuela, todo eso tiene base de cómo afecta a la iglesia en una sociedad. Por eso también es comparada como la levadura, ¿sí? Lucas 13, 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, algunos comentaristas dicen que la levadura siempre representa la influencia maligna, pero vemos nosotros en este caso interpretar como una figura según el contexto, es que hace referencia a cómo afecta la iglesia en una sociedad, cómo afecta, cómo impregna la masa, cómo entra y cómo produce el bien y la intencionalidad que Dios le ha dado en la sociedad, a la iglesia. Y por supuesto Jesús termina diciendo la importancia de lo que es la sal y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven para más nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Una de las cosas que en el contexto histórico que es importante tenerlo en cuenta, los romanos tenían grandes ingenieros que construían muchos caminos. ¿Sí? Habrán escuchado esa famosa frase que dice, todo camino lleva a Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las grandes expresiones arquitectónicas han sido justamente la tarea vial del Imperio Romano, así que ellos hacían muchos caminos asfaltados con piedras y pavimentos. Eso fue un invento de los romanos. Pero ellos tenían grandes salinas, ¿sí? Y la sal para aquel momento era tan costosa y tan cara que incluso
se utilizaba la sal por kilos para pagar jornales o pagar sueldos. Por ejemplo, los soldados romanos cobraban en sales, ¿sí? Que eso era canjeable por las monedas que les servían a ellos. Por eso de ahí viene la palabra salario. ¿Usted cobra salario? Bueno, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dé un puñado de sal, ¿no es cierto? Bueno, la palabra salario viene justamente de la sal, que se tenía un alto costo. Pero cuando la sal se hacía insípida y no tenía mucho, se utilizaba para pavimentar. O sea, las calles se usaba con la sal insípida y se usaba para pavimentar. Por eso dice, no sirve para nada, ni siquiera tiene valor para negociar. Lo único que sirve es para ser pisoteada. Entonces, ese tipo de expresión de lo que es la sal está haciendo referencia de que la iglesia no debe perder justamente el valor que tiene como un salario. La iglesia tiene el valor como la sal, que es costosa, que tiene muchos atributos de conservar, de purificar, de dar sabor, hay muchas cosas. Pero también cuando dice trae justamente, pierde el sabor y lo único que sirve para ser echada afuera y ser pisada, está haciendo referencia a que ha perdido la imagen, ha perdido el valor, ha perdido la intencionalidad. ¿Qué es lo que pasa con una iglesia cuando pierde esa identidad en una sociedad? Ya deja de tener el valor, ya deja de ser un salario para la gente, ¿sí? Ya deja de tener esa importancia y pasa a ser simplemente un lugar de tránsito para ser pisada nada más. Por eso es que muchas iglesias, muchas congregaciones que son llenas de gente que está de tránsito, como visita, están y se van, vienen y se van otros, viene uno y se van otros. ¿Por qué? Porque no encuentran el sentido y la atracción que tiene verdaderamente la iglesia. Entonces, ¿dónde hay gloria? Cuando la iglesia conserva el valor, cuando la iglesia conserva el sabor. Y obviamente termina justamente diciendo la luz, haciendo referencia a que nosotros somos la luz del mundo. Los discípulos de Cristo son luces que reproducen algo de la gloria de Jesús. En parte nosotros estamos viviendo con ese resplandor de gloria, pero la luz alumbrada en lugares oscuros vence las tinieblas y muestra la realidad. O sea que la iglesia, cada hermano de la iglesia debe vivir como luz en sus trabajos, en sus facultades, en sus casas, en sus trabajos, donde está, porque somos luz. Porque ¿qué es lo que hace la luz? Alumbra. Y eso es lo que dice justamente Jesús allí en Juan 3. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Por qué alguien se aleja de la luz? ¿Por qué alguien no quiere estar con Cristo? ¿Por qué no quiere estar con la iglesia? ¿Y por qué se van? Es porque están siendo malos, sus obras son malas. Eso, entonces es natural, no quieren que sea revelada por la luz del Evangelio. Entonces, la iglesia sirve también como un corrector, como un parámetro de la justicia, como un emblema de santificación. Por eso es que ustedes van a ver que la iglesia cobra mayor valor cuando los creyentes, cada uno de nosotros, donde estamos, en el trabajo, en el club, en el barrio, con familiares, van a ver que tienen respeto por nosotros. ¿En qué se da? ¿Cómo se da? Están todos los compañeros, los amigos de trabajo contando chistes verdes, blasfemos, groseros, todo, pero cuando estás vos dices, uy, disculpa, algo marcó la diferencia, porque te piden perdón, uy, disculpa, vos, cierto que vos, o no te invitan a sus fechorías, ¿por qué? Porque vos no participás en eso. Y no porque sos un aburrido, un pacato, sino porque te respetan. Y porque tarde o temprano, cuando todos se ríen y todos se burlan de vos, te llaman por teléfono y dicen, necesito tu ayuda. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene esa característica. Así que bueno, el último punto es el 8, que es la demostración de la sabiduría de Dios. Entonces, la iglesia es el escenario donde Dios manifiesta su gloria a todos los poderes celestiales y terrenales. Es muy importante, por eso quiero leerlo el texto ese de Efesios 3, 8 al 13. ¿Por qué es importante ver esto? Dice Efesios 3, del 8 al 13. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia, hermano, es tan maravillosa que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. O sea que muchas formas que se manifiesta la sabiduría de Dios está en todos los redimidos de Cristo que lo revelan. Es impresionante este texto. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Es maravilloso, mis hermanos. Por eso es que a modo de finalizar este cursillo, y que espero haber sido claro y haber podido de alguna forma ayudar, aunque sea un poquito más, es que tenemos la tendencia y tenemos la debilidad muchas veces de enojarnos con nuestra iglesia y no tenerle paciencia al hermano, no tenerle paciencia al pastor, eh, o no saber amarnos, no saber tolerarnos, no saber soportarnos, incluso como dice Pablo. Y a veces nos ponemos a comparar injustamente con otras iglesias y decimos, ¿por qué mi iglesia no es como aquella? ¿Por qué no tenemos lo que tiene aquella? Y mis hermanos, gracias a Dios no nos ha puesto el Señor para competir con nadie. Gracias a Dios que Dios no nos ha puesto a competir, que ya somos aceptos en el amado. Que sea un vaso que tenga más capacidad o menos capacidad, eso lo da el Señor. La cosa es que mi copa esté rebosando. Nosotros podamos disfrutar ya sea lo poco que podamos serle fiel, porque el Señor dice, sobre mucho te pondré. No hay nada de exigencia en eso. Porque el Señor quiere que nosotros amemos a la iglesia como Él la ama y se entregó por ella. Que amemos a la esposa. Hay muchas cosas que son, es verdad, avergonzantes y muchas veces nos enojamos, pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros, que nos sostengamos unos a otros y nos alentemos. Creo que ese es el principal motivo, porque cuando les comenté que iba a dar este cursillo y quería transmitírselo a ustedes, y le hablo con conocimiento de causa, es porque creo yo que esta pandemia lo que ha llevado es que muchas personas se olviden de su iglesia, se olviden del lugar donde Dios le ha puesto para fructificar. Con la oportunidad que tenemos de poder escuchar y ver predicadores de todo el mundo, muchos creyentes se han hecho fans de los predicadores populares y se han olvidado de su pastor, que es el que va a rendir cuenta por ellos. Y no lo escuchan, y no están, y no oran por ellos, y no prestan atención. Y así como el pastor tiene la obligación de prepararse para predicar, la iglesia tiene la obligación de prepararse para recibir, porque ese es el fin y el sentido de todo. Y creo yo que es muy importante para nosotros poder valorar la importancia que tiene la iglesia y no dejar pasar la oportunidad que tenemos nosotros de decir, Señor, gracias, porque tenemos una iglesia donde cobijarnos, donde crecer, donde fructificar. Así que bueno, le agradezco por sus tiempos, le agradezco la disposición que han tenido y más la paciencia para escuchar. Espero haber sido de ayuda. Y bueno, si algunos de los que están presentes decían que hablemos ya de la escritura, lo podríamos hacer tal vez para el jueves. Yo voy a tener un día libre, mañana ya no puedo, y ya podremos hacer algo como un apéndice para poder hacer estructuras de la iglesia, ¿sí? Eh, Quizás ya más dirigido a los pastores o los líderes que están ya comprometidos con la tarea. Pero bueno, yo voy a orar y voy a permitir que abramos los micrófonos para preguntas o comentarios que quisieran hacer. Y yo, lo personal, agradecerles porque esta noche terminamos con este mini cursillo que hemos hecho. Esperamos haber sido de bendición. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Si hay algo que resalta en la Escritura, es Cristo y tu iglesia.
es una historia de amor, es una historia perfecta, donde nosotros veremos que no termina en este mundo, sino que será para siempre, eternamente y para siempre. Así como la doncella sunamita lloraba por su amado si lo habían visto, al que destilaba mirra, ella cabalgaba con su cabeza sobre su pecho. Es la figura más romántica, más hermosa de la iglesia con Jesucristo. Saber que nosotros seremos así de tratados por ti, Señor. Pero, Señor, hemos sido, tal vez por torpeza o por ignorancia, muchas veces llevados a enemistarnos, a hablar mal de tu iglesia o pensar mal. Ayúdanos a ver, Señor, como la más preciosa y más gloriosa institución de todo el universo, porque diste tu vida por ella, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que me han regalado parte de su tiempo para poder compartir este cursillo y poder aprender de la belleza de tu iglesia. La gloria sea para Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.